Buenas tardes. Mi nombre es Paul Quiñones, ¿cachai? Y en este trabajo de taller de liderazgo hemos venido a entrevistarlo a usted, el señor Oscar Quiñones Palza. Mis compañeros también hemos preparado unas preguntas y nos gustaría que usted nos responda y con esta forma conseguir y terminar el trabajo. Muchas gracias. Yo le haré preguntas. Ya, soy Cristian Pinto. La primera pregunta dice: ¿cuál considera que usted es una de las fortalezas necesarias para ejercer el derecho internacional? Conocimiento, que es conocimiento de los temas que te toca investigar y te toca, sobre los cuales vas a opinar o vas a actuar. Estudiar tanto el caso como estudiar la doctrina y la legislación que pueda ser aplicable, dependiendo de lo que corresponda. Disculpe, en cuanto a fortaleza, está correcto su respuesta, pero también nos gustaría que nos diga usted personalmente, siendo responsable, puntual, ese tipo de aspectos. Cualidades. Ya, a ver. En ese tema. En ese tema, básicamente tienes que tener la curiosidad y la curiosidad para investigar. Si no investigas profundamente el caso, no vas a poder entenderlo y luego tratar de encontrar una solución. Tienes que tener tenacidad, tienes que tener constancia, porque muchas veces lo que tú vas a querer encontrar va a ser algo que no está a simple vista, sino que te va a exigir que tú seas muy constante, muy ávido de encontrarlo y con la paciencia suficiente para interpretar el problema y tratar de encontrar la respuesta. La segunda pregunta sería: ¿usted cree necesario aprovechar cualquier oportunidad que ofrece el derecho sin determinar la causa que ocasiona tal oportunidad que se le ofrece? ¿O cree que es necesario un análisis profundo antes de aceptar o aprovechar tales oportunidades? Entiendo que la pregunta está referida a si uno debe hacerse la vista gorda y debe pensar que el fin justifica los medios. ¿A eso está referida la pregunta? No, me refería a que, bueno, sí, va por la moral. Por eso. Va por la moral de la persona, pero además de eso, lo que quería referirme es si es necesario mirar la oportunidad, no la acción o el hecho. Me quiero explicar es que alguien te ofrece una oportunidad de pertenecer a la Cámara de Comercio, es un ejemplo, y tú no sabes si han hecho algo inmoral o moral en el acto, simplemente tú aceptas o no aceptas. A ver, cada hecho que se te presenta en la vida laboral y profesional, tú tienes que analizarlo. O sea, cada oportunidad que se te presenta, bien sea laboral, bien sea de escoger un caso, bien sea de dar una opinión para que alguien, a partir de tu opinión, pueda realizar alguna toma de decisiones, tú debes tratar de conseguir la mayor información posible que esté a disposición. Aquella que no es evidente, y los ejemplos ahora están abundando con el caso de las empresas brasileñas, les puedo asegurar que hace 4 o 5 años no era conocido. Hace 4 o 5 años no iba a haber ningún estudio de abogados que dudara en brindarle los servicios, porque no era conocido. Entonces tú tienes que darte la oportunidad de investigar lo más que puedas dentro de lo que está a tu alcance y lo que son fuentes abiertas. Y por fuentes abiertas me refiero tanto a la prensa como a jurisprudencia, a doctrina, si hubiese doctrina sobre algún tema específico del cual se están preguntando. Y si usted no tuviera información sobre un acto, ¿usted lo aceptaría con los ojos cerrados? No. En definitiva, yo no creo que una persona deba aceptar ver cosas, estudiar cosas o recibir una consulta si es que tú no sabes cuáles son las circunstancias que rodean al hecho. Porque muchas veces tu opinión la van a utilizar para luego mañana más tarde darle sostén a algo que no necesariamente es derecho. Claro. Pero tú le puedes haber dado con la mejor buena fe del mundo. Según su experiencia profesional, ¿cuál considera que es la amenaza que puede recibir un abogado? La mayor amenaza al ejercicio de la profesión o en sí a la persona. No, el ejercicio de profesión de abogado. No, al revés. Es en base a alguna cualidad tuya negativa
que quizá te llegue a tropezar como abogado? No, si la persona no tiene escrúpulos, si la persona no tiene una moral fuerte, pues eso para mí es el mayor problema para ese abogado. Si es una persona que lo único que le interesa es, oye, quiero ganar plata y no me interesa, voy a aceptar casos de lo que sea, o voy a absolver consultas de temas que yo no tengo ni la más remota idea, pero me van a pagar X y voy a aceptar, eso para mí es un grave problema. Todos debemos reconocer nuestros límites, a su vez todos tenemos que tener nuestros principios morales muy sólidos para poder determinar y guiar nuestras acciones. Para mí esa es la mayor amenaza. Ahora, también en cuanto a la amenaza se refiere a que si usted personalmente durante su carrera laboral ha tenido algún problema, alguna amenaza que se le haya presentado durante el camino para seguir trabajando o no. En algunas circunstancias laboralmente, dependiendo de los centros de labores, sí han existido amenazas en el sentido de corrupción cuando trabajé para el Estado o del tipo intereses particulares creados por algún sector dentro de una entidad privada. Pero en su oportunidad yo tomé las decisiones del caso, o sea, alejarme del Estado en un determinado momento o renunciar a una determinada empresa cuando la cosa no correspondía y no se apegaba a la ley. Porque, insisto, o sea, cada uno debe tener sus principios y cada uno debe tener clara cómo son las cosas. Si tu moral es sólida, tú no vas a aceptar cosas así te quedes sin trabajo. ¿Y si el problema se refiriese a un vacío legal de alguna norma? En el caso de un vacío legal, por ejemplo, en el caso tributario, la elusión, hasta hace no más de 5 años, la elusión era encontrar justamente el vacío legal para que tu cliente no pagara impuestos, encontrar la manera de evadir el control, sin que esto supusiera un delito. Si eso es lo que la legislación positiva había establecido y lo que tú estabas encontrando era que aquello que no estaba establecido no estaba prohibido, eso claro, sí es válido hacerlo. Sí. Pero ya una vez que salieron las normas que trataban de regular la elusión, bueno, ya obviamente la conducta ya ha sido identificada y no hay que realizarla. Claro. Y la cuarta pregunta dice que, según su opinión, ¿cuál sería la habilidad que afecta a un abogado en su vida profesional? La habilidad personal. Ambición irrestricta. Porque muchas veces las personas que tienen tienen una ambición que no conoce límites, están dispuestas a perjudicar a quien sea con tal de lograr ellos sus objetivos. El fin justifica los medios. Literalmente. ¿Ser? Maquiavelo en la máxima expresión. Exacto. Ahora, la quinta dice una amenaza. ¿Usted qué tipo de circunstancia cree que ha representado una dificultad al momento de estudiar la carrera o de ejercer como un profesional o en la elaboración de un caso? Al momento de estudiar la carrera, las amenazas en aquel entonces eran las huelgas universitarias, las que podían interrumpir por meses o semanas las clases como era antes. Luego, a nivel profesional, se encuentra uno que muchas veces hay gente que está tratando de ganar, así sea lo mínimo posible, ganar en una situación que es cotidiana y común y que no tendría por qué pedir ni ningún tipo de dádiva ni ningún tipo de ventaja económica o ventaja personal, pero te vas a encontrar con esas personas. Hay gente más bien que tiene a nivel profesional la idea de que todo lo que ellos hacen está bien, y que cuando se les hace ver sus errores, lo llaman a aquella persona lo llaman que es demasiado estricto, que es pegado a la letra y que así no es la vida. Muchas veces la gente no reconoce y no quiere reconocer que está cometiendo errores. Hay algunas personas que cuando uno les hace ver sus errores cambian totalmente de actitud, detienen lo que están haciendo, recapacitan y cambian. Hay personas que no, y esas personas que no en algunas oportunidades pueden hasta perjudicar tu carrera profesional. Eso dependerá también de cuál sea tu nivel de coordinación. Si tú dependes de alguien, con esas personas. Si tú no dependes de alguien, eres un abogado independiente, ¿cuál es tu relación con la corte? ¿Cuál es tu relación en el campo del litigio? ¿O cuál es la relación con los clientes si solamente eres un abogado consultor? Y a nivel de un caso específico, las amenazas
básicamente están dadas por la retención de información de aquellas personas o entidades que pudieran brindarla y que sin esa información es un poco más difícil llegar a esclarecer o a ver cuál es el camino adecuado a seguir. ¿Usted cómo considera que poseer un razonamiento jurídico completamente desarrollado le ayudó a su carrera y ahora en su vida profesional? La respuesta a eso es, en realidad nadie dentro de la profesión termina nunca de desarrollar su razonamiento jurídico. Cada día aprendes más, cada día tienes que estar dispuesto a ver los temas bajo diferentes aspectos. Pero lo que uno va desarrollando a lo largo de la vida sí te permite pues enfocar mejor un tema, algo que tal vez tú cuando recién salías de la universidad lo veías de una forma muy literal, muy de texto y con falta de experiencia para poder ver que analizado bajo otras perspectivas pudieras tener más alternativas de solución. Aunque parezca tonto, pero ese viejo dicho de que es mejor un mal arreglo que un buen juicio es aceptable conforme la experiencia te va enseñando. Cuando uno sale de la universidad y dice, no, es que yo tengo que ir a juicio, yo tengo que llevarlo este caso, tengo que ganarlo y tengo que ver la manera de convencer a mi cliente que nunca deje de seguir en el caso. Pero la vida te va enseñando de que a veces es mejor proponerle al cliente que trate de transar con su contrincante o con la otra parte, conciliar y tratando de buscar el mejor arreglo para ambos, que así tengas la razón. A veces el tiempo que va a llevar que el Poder Judicial te dé la razón hace ya ineficiente toda tu labor. ¿Usted cree que el razonamiento jurídico es importante? Mejor dicho, a más razonamiento jurídico más conlleva a ganar más casos, ¿o no? Si nuestro Poder Judicial fuera un poder confiable, te diría que sí. Pero básicamente también tiene mucho que ver el razonamiento común, pero el buen juicio. Ya. Porque muchos abogados te van a decir, sí, de acuerdo al Código Civil, el artículo tanto, te van a decir eso, ¿no? Te van a tratar de impresionar con su conocimiento de las leyes, pero el razonamiento jurídico no es aprenderte las leyes de memoria, sino más bien aprender el kit del asunto, aprender el por qué funciona la lógica jurídica de una forma u otra. La interpretación. Y eso es lo que te va a llevar a ti a poder formar tu razonamiento, pero insisto, nunca terminas de aprender. Siempre todos los días vas a aprender algo más. Ya. ¿Cómo considera usted que el conocimiento que posee de los sucesos que ocurren tanto en nuestro país como en otros ayuda a elaborar o crear estrategias legales más eficientes? Como le estaba comentando a Caleb al momento que estábamos abajo, yo lo que veo ahora último es temas de comercio exterior. Como abogado trato de buscar las partes que correspondan a la legislación internacional que pueda ser aplicable en determinados casos, los acuerdos comerciales que pueden ser aplicables. Pero ahí interviene el razonamiento lógico para poder ver cómo se aplican. Utilizamos la legislación comparada, utilizamos cómo se resuelven muchas cosas en el resto del mundo en el término de comercio exterior, para tratar de ver cómo podemos asimilarlo eso dentro de la realidad peruana y, de ser necesario, proponer al Estado modificaciones. Yo no litigo, porque lo mío ya es comercio exterior. Lo que yo hago es presto consultoría en los temas de comercio exterior y en temas de aduanas. Oriento, pero yo ya no litigo. Entonces, los conocimientos que obtengo yo del exterior me sirven para proponer, por ejemplo, cómo se ve en Colombia, en Irlanda, en México y en Chile, o en Chile no tanto, el tema de las zonas francas, si ustedes tal vez han escuchado. Las zonas francas son zonas que se consideran extraterritorialmente aduaneras, a pesar que se encuentran ubicadas en el territorio nacional, que se encuentran cerca de puertos, aeropuertos o puntos de embarque de trenes, y en los cuales se permite desarrollar actividades productivas que luego permitan que esas mercancías producidas ahí, que han ingresado sus insumos, partes y piezas sin el pago de los derechos, puedan ser exportadas al resto del mundo o ingresar al resto del territorio nacional pagando los impuestos correspondientes.
Lo que nosotros vemos para las propuestas peruanas es revisar la legislación extranjera, adoptar la que mejor se pueda acomodar a la realidad peruana y proponerla. Nosotros tenemos en el Perú actualmente 3 zonas especiales de desarrollo antes éticos y una zona franca, que es Sofratagna. La realidad es que estas no han exportado a lo largo de la historia y no exportan actualmente más allá de 100 millones de dólares anuales. Si nosotros lo comparamos con la zona franca de Bogotá, que exporta 3.000 millones de dólares anuales, es algo como para ponerte a pensar y decir, bueno, si ellos lo hicieron, de alguna forma está hecho. Entonces, revisando su legislación, encontramos buenas cosas que se pueden adaptar a la nuestra y que se presentan al Estado. Eso es lo que hacemos nosotros en el conocimiento de la legislación internacional. ¿Usted recuerda algún suceso imperfecto que haya pasado así, de esa manera? Que hayan copiado cosas de la legislación extranjera y que la hayan aplicado al Perú y haya acabado desastroso. ¿Recuerda algún...? La ley orgánica de gobiernos regionales es un ejemplo de cómo tratar de copiar cosas que ocurrían en otros países y sin una verdadera adaptación y sin un verdadero razonamiento, llevaron a que actualmente los gobiernos regionales no puedan, por más que quieran, no estén en la capacidad de desarrollar todo. Esto se adoptó en parte de cómo España le dio autonomía a ciertas regiones dentro de su país, que hoy por hoy vemos el resultado con el problema de Cataluña. Claro. ¿No? Ese tipo de cosas son las que yo recuerdo específicamente. Ya. ¿Cree usted que el conocer sobre otras carreras o otros ámbitos de derecho le ayuda en algún caso? Siempre. El conocimiento que tú puedas tener de otras ramas del derecho o de otras carreras, sea un conocimiento superficial que tú te preocupes de cultivar y tratar de aprender de esto, te va a ayudar en muchas cosas. Un abogado penalista, quiera o no quiera, va a tener que, si es penalista, va a tener que aprender un poco de medicina legal. Va a tener que aprender un poco de qué es las circunstancias sobre una autopsia, cuándo se va a acumular la sangre o sea, cuando tú ves que en un cadáver se acumula la sangre en la parte en la espalda, tú puedes determinar que la persona falleció y su cuerpo cayó boca arriba y que la sangre por pura gravedad cayó hacia la parte inferior del cuerpo. O puedes, en comercio internacional, en derecho aduanero, tú puedes saber que si te dicen un contenedor viene en términos FCL, es Full Container Line, es decir, bajo las reglas de un contenedor lleno que establecen reglas, las líneas navieras, que son las que te alquilan el contenedor, que te lo alquilan de forma exclusiva. Son cosas que uno va aprendiendo a lo largo de la vida y conforme vas ejerciendo tu carrera. El trabajo también te da la oportunidad de ir especializándote. No sé, uno sale, hoy ya no, creo que hoy ustedes ya su último año ya se especializan en lo que quieren, ¿no? Exacto. Y a diferencia de en mi época tú salías, eras un abogado todista. Habías llevado 6 años de carrera, habías llevado 72 cursos, no, sí, pues 72 cursos. No, en mi época es todavía muy distinto a la de ustedes, porque ustedes estudian por ciclos, yo estudiaba por años. Y yo llevaba 10 y 11 cursos dependiendo del año, hasta 12, en un año entero. Entonces tú salías como abogado todista. A la hora que dabas tu examen de grado te podían preguntar desde el primer curso, desde que era una relación sinalagmática. Todo tipo de temas. Entonces la experiencia laboral es la que te va dando la oportunidad y tú también vas probando qué es lo que te gusta. O sea, tú puedes comenzar tratando de ejercer en el lado penal y de repente vas a encontrar cosas que no te van a agradar y que te hacen meditar si es que ese es tu derrotero, o mejor cambias de derrotero y buscas otro tema, ¿no? Bien, y en su trabajo, ¿qué conocimiento más prevalece sobre otros? ¿Qué más usa? Aquí es comercio internacional, la parte de transportes, la parte de la legislación comparada en los diversos temas que vemos. El instituto ve tanto los temas referidos específicamente a aduanas, como temas en general del comercio exterior, como puede ser, como mencioné, lo que son las zonas francas, lo que son los puertos secos,
o lo que son la alimentación saludable, lo que salió esa ley que él estaba discutiendo, ese reglamento. Tenemos que hacer comparaciones con lo que se ha registrado y luego regulado en otros países, para ver qué tanto es real las medidas que quieran adoptar, porque muchas veces, líricamente los congresistas, y de buena fe lo dicen, uno puede ver en el diario de debates que realmente lo fue de buena fe, sí, establecen estándares que se aplican en Europa, pero la realidad es que en Latinoamérica no tenemos esos mismos estándares, y a veces no tenemos ni siquiera las mismas enfermedades. Latinoamérica tan específico no, en Perú. No, en general en Latinoamérica hay cosas que no se aplican en Latinoamérica, bien sea porque no los consumimos, bien sea porque el tipo de enfermedades que podemos coger acá no son iguales que las de allá. Ahora, y en el Perú es aún mucho más específico, porque acá nuestro Ministerio de Salud, por ejemplo, en el tema de la alimentación saludable, quiso adoptar estándares que establecía la Organización Panamericana de Salud, que a su vez lo había copiado de la Organización Mundial de la Salud, pero eran estándares de consumo de sales y azúcares, fijando un umbral mínimo y máximo, pero en el caso de la autoridad peruana cogía el umbral mínimo como el máximo. Me explico. Te decían galletas de soda que pueden tener contenido de sodio que va de 10 a 15. Entre 10 y 15 se considera alto. ¿Ya? Entonces entre 10 y 15 debiera tener el rotulado. Cuando se pega a 15 está alto contenido de sodio, y cuando está en 10 es contenido de sodio relativamente alto. Pero en el Perú somos inteligentes, volteamos el estándar y el umbral mínimo se convirtió en el máximo. 15. No, 10. 10. De 5 a 10. No, 10. Todo lo que supera 10 es malísimo. No hay tolerancia. ¿Por qué? Porque no se adaptan bien las cosas. Es el detalle también con el Perú, que estamos acostumbrados a copiar de uno, de otro. Pero sin meditar exactamente en cómo lo vas a aplicar de acuerdo a tu realidad. Ese es el detalle. Que no, es que simplemente la realidad que tenemos, no estamos preparados para muchos de los temas legales o judiciales que tienen otros países como para adoptar de nuestro. Y también hay algo que tienes que reconocer, es que los gobiernos que hemos tenido en los últimos años no suelen mantener una actitud firme. O sea, si a través de la prensa grupos de poder tratan de influenciar a la opinión pública, los gobiernos simplemente dan un paso atrás. No, ojalá fuera un paso atrás. O sea, hacen una reglamentación, escuchan la presión y se retiran, cuando muchas veces lo que habían hecho era lo perfecto. Pero si hay intereses creados y la prensa se presta para estos intereses creados, hacen que el Estado corrija lo que había hecho bien y que continúe la situación limbo o caos. Como en el caso de la minería. La ley Pulpín es algo que estuvo mal diseñado, creo, en mi opinión. Mal diseñado. La intención era buena, mal diseñado. ¿Y usted cómo considera la ley aprobada de que las personas mayores o adultas pueden tener relaciones sexuales con niñas de 14 años? Creo que va de 16 a 18 meses. No, 14. De 14. Peor aún. Ya, no, ahí sí yo soy más a la antigua. Ahí sí, para mí fue un error eliminar el delito de seducción, que es el tener relaciones sexuales con una menor de edad entre 14 y 16 años. Eso ya era un delito. O sea, el relajar cosas de ese tipo es un grave error. Ahí se ve cómo se está degradando la sociedad y cómo el Estado acepta eso. Por mala suerte. Pero también se ve una cosa más, que cómo grupos de poder influencian a los que emiten las normas y a los que tienen que aplicar las normas, de manera tal que se relajan en su forma de aplicarlo. También, sí. El Tribunal Constitucional también debería ver la efectividad de las normas, ¿verdad? Lamentablemente el Tribunal Constitucional se ha vuelto un ente político. Es lo que se dice. Bueno, mi opinión también es esa, que es un ente político y ha dejado de cumplir su labor, que es ser el guardián de la constitucionalidad de las leyes que se van emitiendo. Bueno, ¿sabe usted qué entidad elige a los presidentes, a los jueces del Tribunal Constitucional, verdad? Lamentablemente es el Congreso de la República, pero hay algo que es algo que es inevitable. O sea, en el Perú es a través del Congreso de la República, en Estados Unidos puede ser a través de propuestas del Poder Ejecutivo que luego son aprobadas por la Cámara del Senado.
O sea, eso va variando, ¿ya? Por ejemplo, yo no creo que en el Perú se requiera un tribunal constitucional. Para eso está la Corte Suprema de Justicia. Se abre una sala constitucional y que los supremos que han estado ejerciendo otros temas también que los pongan a conocer temas constitucionales. Yo no creo que debamos tener una jurisdicción, un suprapoder jurídico sobre el resto. Existe la Corte Suprema, que es lo máximo en instancia judicial. Ya. Sí, está bien. Sí. En lo que respecta al razonamiento jurídico, a la investigación jurídica, usted es constante con la investigación de las causas de los problemas que ocurren en su área de trabajo para poder brindar un análisis más efectivo que solucione más rápido los problemas futuros de forma eficaz. Sí, si tú no investigas todos los hechos y toda la legislación que pueda aplicarse al hecho y toda la doctrina, o no toda, pero la doctrina que te pueda iluminar y que tú puedas hallar, y tienes que buscar no solamente fuentes de datos abiertas, sino la doctrina a través de los libros, los tesis y trabajos que se cuelgan en la internet te ayudan bastante también en poder investigar para poder formarte un criterio y a partir de eso tratar de ver la situación y ver cómo este criterio puede aplicarse a esa situación. ¿Doctrina de origen nacional o internacional? En comercio exterior utilizas todo lo que puedas reunir, pero más utilizas internacional. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque se quiera o no se quiera, por ejemplo, los problemas que se puedan tener a nivel de transporte con las navieras se someten utilizan jurisprudencia internacional y utilizan convenios internacionales para resolver los problemas que puedan tener con el embarcador o con el propietario de la mercancía. La legislación nacional queda de lado por el mismo hecho que en algunos casos nosotros estamos sometidos, por ejemplo, a las reglas de la Haya, de un convenio de 1925. A pesar de que la responsabilidad del transportista, de acuerdo a ese convenio, termina en el momento que la carga es levantada sobre el buque, está en el gancho, traspasa la borda en el aire y ahí termina la responsabilidad del transportista, de acuerdo a ese convenio. La realidad no es esa. La realidad es que el transportista contrata al encargado de recibir la carga, contrata al terminal de almacenamiento, porque el terminal de almacenamiento es su punto de entrega. Su responsabilidad se extiende hasta allá. Sin embargo, nuestro convenio dice que hasta acá. O sea, son cosas que tienes que aceptar porque, bueno, a alguien en su momento se le ocurrió aceptar ese tipo de convenios y que por más que el sector privado hemos pedido que cambiemos de convenio, que denunciamos aquel convenio y más bien adoptemos sin firmar la convención de la Haya o el convenio de la Haya en temas de transporte marítimo, sin tener que firmar el convenio, solamente adoptándolo a la legislación como lo hizo Colombia, hasta ahora no lo logramos porque en el Ministerio de Transportes y en el Congreso de la República entienden eso. Y hay intereses, obviamente siempre va a haber intereses creados, los transportistas internacionales. En lo que respecta al razonamiento jurídico, ¿cómo es el proceso que emplea para poder fabricar, organizar y ordenar sus ideas para poder llegar a una solución en caso ocurran problemas muy frecuentes en el derecho aduanero, como es el tráfico de productos ilegales que se hagan la entrada o salida de estos al territorio nacional y con las personas que intervienen en esos actos ilícitos? Ya te voy a responder en dos etapas. La primera etapa, cualquier problema para mí es tratar de ponerlo, como quien dice, en un esquema, en un papel o en una pizarra, o hablarlo en voz alta, tratar de analizar sus partes y ver cuáles son las aristas que hay que ver para poder atacar el problema. Insisto, o utilizas todo lo que puedas, los recursos que tengas a la mano. En cuanto a lo segundo, yo sí tengo todavía, me queda el corazón de aduanero, y con respecto al contrabando, es algo que se va a dar a lo largo del tiempo mientras no exista mejor forma de que el Estado llegue a las zonas de frontera. O sea, si el Estado no llega en mejor forma de la que ahora lo hace, el contrabando va a seguir llegando. No solamente cerrar la frontera, es también lograr que las ciudades de frontera se desarrollen
por producción propia, no solo por comercio interno o comercio internacional, sino también por producción propia, para que esta actividad ilícita que es el contrabando sea ya poco atractiva. A su vez, las autoridades, si bien es cierto, es más difícil tratar de detener, por ejemplo, la mal llamada culebra que entra por Puno, que es un convoy de entre 12 y 25 camiones que van con mercancías de contrabando que ingresan desde Bolivia, pero que a su vez ingresaron de Chile, le dan la vuelta, pero que van con personal armado. Es muy difícil enfrentarlo con oficiales de aduana que tienen, en algunos casos, un revólver o una pistola automática con 9 tiros, no tienen más, que no entrenan más que una vez al año, o ya ni eso, o con policías que tienen que comprar su propia munición y sus propios uniformes. Es mejor atacar los puntos de venta. Si tú ya no tienes quien venda ese producto, ya no tienes cómo mover el dinero. Exacto. Por un lado, pero por otro lado, como insisto, tienes que desarrollar las ciudades de frontera. Tú no puedes tenerlas abandonadas. Si se siguen abandonando, no vamos a lograr nada. Y el criterio jurídico para poder atacar este problema, pues obviamente es identificar las causas que puedan ser económicas, que puedan ser sociales, tratar de ir actuando sobre ellas, y la parte legislativa, que no es tan grave, porque la legislación, créame, en Perú es el país latinoamericano que más leyes tiene. Tenemos leyes para hacer cumplir leyes. Es lo ridículo de nuestro país. Y, legislación hay, solamente es cuestión de que haya voluntad política para aplicarlas. En lo que respecta a la perspectiva global y local, ¿usted cree que la globalización es un factor al que se debe enfrentarse cada día? Ya que una causa muy importante e influyente es tener un conocimiento de la problemática actual en un mundo globalizado. A ver, en el lado de comercio exterior donde yo me desempeño, la globalización ya no es un fenómeno, sino ya es el común, es la realidad. Es un hecho. Por eso, ya ni siquiera es algo que debas preguntar, porque es algo así como que hay aire, tú respiras aire, es así. Lo que debemos ver la forma es cómo nosotros como países, como un país latinoamericano que tiene ciertas ventajas comparativas más no competitivas, debemos preocuparnos más bien por desarrollar esas ventajas competitivas para poder insertarnos en las cadenas globales de valor. La globalización lo que nos permite es el teléfono que tienes en la mano o la ropa que vistes, probablemente esté hecha no en un país, sino en más de un país. No puedes saber puede tener un procesador hecho en Costa Rica, donde está Intel, puede tener una tarjeta madre que está hecha en sudeste asiático, puede tener una armazón hecha en México o en Canadá. Entonces, ¿y qué nos interesa a nosotros? Bueno, nosotros tenemos tierras raras. Las tierras raras se hacen para hacer la pantalla. Entonces nosotros tenemos que ver la manera como no vender la tierra, sino procesarla y venderle al menos el producto semi elaborado. O sea, nosotros debemos de aprovechar la globalización en la cual ya no te exigen que tú hagas todo el teléfono. Tú solamente puedes hacer la pantalla. Es como con un carro, las llantas de acá, las asientos de acá, el timón, todo. Lo que ocurre con los aviones comerciales, que son hechos en 12 países. O sea, eso es la globalización como un hecho, una realidad que se vive, uno debe adaptarse a ella. Y la realidad en el mundo es, en Europa quieren abandonar la alimentación en base a productos que son fumigados y quieren pasar al producto orgánico, ¿no? Y establecen cada vez una legislación más dura sobre eso. Prohibir los productos transgénicos y todo de... Pero por ejemplo en el caso de los productos transgénicos, en los productos genéticamente modificados, la esencia del producto del GMO era, oye, tenemos problemas de plagas y de enfermedades a nivel fitosanitario que atacan a estas plantas. Entonces debemos encontrar la manera tal que los bichos que atacan estas plantas no lo puedan hacer, bien sea porque les sea amargo o bien sea porque se mueran. Exacto. Entonces tienes dos formas de atacarlo: utilizas pesticidas o utilizas más bien otro tipo de componentes químicos que permitan, manipulando las células del vegetal que estés trabajando, para que
genere un mal sabor al bicho y para que genere una se inmunidad, huye, por decirlo o se así. genere una inmunidad o que ataque directamente al bicho, pero no al ser humano. Hay diversas formas de ver ese tema. Ustedes dicen que es para evitar prácticamente como lo que hizo Fujimori. ¿En qué sentido? Supuestamente Fujimori para acabar con el narcotráfico y todo esto por la zona de la Merced, no sé si conocen, ya, con unas avionetas roció unos pesticidas. Ya, es que eso era parte de los convenios que Perú había suscrito con Estados Unidos, y tanto Colombia, Bolivia y Perú, igual que en México, teníamos avionetas de la DEA y luego fueron avionetas de la Fuerza Aérea las que fumigaban con defoliante las zonas de cultivo de la hoja de coca. Y hasta ahora no se recuperan esas zonas agrícolas. Lo cual probó ser un error. Pero en lo que es la opción de políticas que te permitan combatir el narcotráfico, no existe un manual. Existe prueba y, o sea, el ensayo y el error hasta que aciertas. La sustitución de cultivos de hoja de coca por el cacao, que también fue en la época de Fujimori, probó ser algo bueno. Sí. O sea, tienes más de un método. O sea, no puedes tener tampoco un solo método. Tienes que tener más de un método y alguno va a acertar, otro no va a acertar. Te tienes que plantear el más efectivo y que no daña a ni uno de Pero los. ¿cómo llegas a determinar cuál es el más efectivo? Tienes que esperar los resultados del piloto. Si la prueba piloto te dice una cosa, ya puedes saber. En derecho no utilizamos prueba piloto, pero no puedes utilizar si estás litigando. Pero puedes hacer una prueba ácida dentro de tu propio estudio o dentro de tu propio grupo de trabajo. Donde estás armando tus estrategias legales en un inicio, practicar. Y pruebas más de una, hasta que la prueba ácida te dice, ahí esta es la mejor. Y a partir de ahí empleas ese en pleno proceso. Ese es el detalle, que el humano siempre. Pero en todo grupo siempre vas a encontrar el abogado del diablo. En todo. Y eso es lo bueno. En todo grupo tiene que haber un abogado del diablo, que es el cínico, el que cree que el que te debe decir no a lo que tú dices y tú tienes que sustentarle el por qué lo tuyo es bueno. El que siempre va a estar ahí no contradiciéndote. Pero que te tiene que contradecir Exacto. con argumentos, Sí, exacto. para que tú a su vez tengas que rebatir sus argumentos. Esa es tu prueba ácida. Ok, continúa. Usted como abogado internacional, ¿qué le gustaría lograr en beneficio de su propio país? Que en los aportes que nosotros hacemos, o en general que uno puede hacer, sean tomados en cuenta a la hora que el Perú va a emitir normas o va a adherirse a algún tipo de convenio o tratado internacional, porque muchas veces nos adherimos a cosas porque los demás lo hicieron y después estamos en el problema de por qué lo hicimos. O sea, o nos adherimos con ciertas restricciones y después vienen interpretaciones sui generis y que hacen ver que nuestras objeciones desaparecieron. En general, se sabe que un abogado tiene la obligación de siempre defender los intereses y derechos de las personas, para así buscar el bien común. En su caso, aparte de esos aspectos característicos de cualquier abogado, ¿cuál sería su visión personal? Es decir, ¿qué meta se propone usted lograr como abogado? Colaborar en lo más que pueda en lo que esté en mi alcance para mejorar la situación, en mi caso ahora, comercio exterior. Pero ¿de Y qué la forma? legislación, con propuestas legislativas o con opiniones legales que puedan servir para orientar la posición de algún legislador. Una de las ventajas que te dan los gremios es que tú puedes llegar a emitir opiniones al Congreso a través del gremio, opiniones que debidamente sustentadas técnicamente puedan servirle de sustento a los congresistas para proponer o para sustentar una ley o para cambiar lo que ellos habían propuesto. ¿Usted diría que la Cámara de Comercio tiene relevancia política? Todos los gremios en este país tienen cierta relevancia política, algunos más que otros y dependiendo del tiempo y de las circunstancias. ¿Y la importancia también? Sí, porque a través de los gremios es una forma que son en realidad una forma de organización de la sociedad. Se puede hacer, escuchar las voces, filtrarlas y llevar la alternativa más lógica a que sea escuchada. No siempre se va a dar, pero es lo que se debe tender a lograr. ¿Y si el gremio se buscase tener una ventaja personal? Eso se va a notar. Se va a notar.
No, se va a notar. Y de hecho, a lo largo de los años, los gremios, cuando han defendido casos muy particulares, ha sido bien los medios de comunicación, han sido los otros gremios tal vez los que han lanzado la voz de alarma. Muchas veces también los grupos de poder lo que utilizan es a los medios de comunicación para modificar o hacer que algo que estuvo bien. Lo último que se está viendo es, ustedes pueden ver cómo AETAI, que es un gremio que agrupa a las empresas de transporte aéreo internacional, que agrupa a las empresas extranjeras básicamente, ha presentado se ha sumado al grupo o coro de personas que están protestando contra esa ley que se aprobó en el Congreso para permitir el ingreso de naves, partes y piezas, que se ha aprobado por un término de 5 años y que luego durante esos 5 años vayan depreciándose 20% al año, cosa que el 5.º año se pueda nacionalizar. Y lo más saltante aquí es que los que se opusieron en el Congreso a esta norma se opusieron tuvieron una conducta en 2 tiempos. Una primera conducta cuando se aprobó el primer dictamen en el mes de diciembre, que fue a favor del dictamen, y una segunda conducta a la hora que se aprobó la norma. Primero estaban a favor, luego estaban en contra. Estaban en contra diciendo que esto era la ley que favorecía a la TAM. Y esto, AETAI ha salido a decir, no favorece la TAM. Y es cierto, no lo favorece. ¿Por qué? Son 2 cosas. Uno, las compañías de transporte aéreo internacional, sus naves no están en el Perú. Aterrizan en el Perú y luego salen. Aún las naves que se utilizan en el transporte nacional, esas naves son utilizadas para transporte regional. Llegan al Cusco, Arequipa, Lima, Tumbes, lo que tú quieras, y después salen a Ecuador, salen a Chile, salen a cualquier otro país. Y eso es dentro del plazo que tienen para estar en el Perú, es una internación temporal. Mientras que aquellas compañías pequeñas que, por ejemplo, prestan servicio de aerotaxi o los de helicópteros, que solamente operan en el Perú, ellos son los únicos que están obligados a estar pagando impuestos por una mercancía que se va depreciando y que luego al término de los 5 años están muertos. O sea, en realidad sí beneficia a las pequeñas, no es como dicen las cosas en el periódico. Sin embargo, AETAI, como es su derecho hacerlo, se ha sumado al coro de los que protestan contra la aprobación de esta norma y están haciendo ver los errores de esta norma ahora. O sea, los gremios sí tienen una forma de incidir en la política nacional y en la aprobación de leyes, de una u otra forma. Tienen sus motivos y son fundamentados en lo que ellos dicen, pero por ejemplo, ¿dónde tiene zonas negras? ¿Qué decir? ¿Dónde tiene zonas donde la mercancía de procedencia extranjera que no ha sido nacionalizada y que no ha pagado derechos puede permanecer? En los aeropuertos internacionales. ¿Dónde tenemos aeropuertos internacionales en el Perú? Jorge Chávez, Arequipa, Iquitos, Cusco, nada más. ¿Dónde operan las avionetas, los clubes o los clubes para aprender a volar? Ese sí. ¿Dónde operan? No operan en estos aeropuertos. Operan en el LIF, en ese aeropuerto que está hacia el sur, ese pequeño aeródromo, sí. O en aeródromos hacia Ica, o si no en la selva, en San Martín. San Ramón, sí. Ya, esos, por ejemplo, no tienen zona negra. ¿Qué es la zona negra? Que es donde tú metes tus partes y piezas, las internas allí, y solamente cuando son requeridas para que cambies la llanta o un repuesto, los nacionalizas y los metes al resto del territorio nacional. Ellos no tienen estas zonas negras, solamente las grandes. Entonces la norma, si se leyera bien, se vería cuál ha sido la intención. Pero en fin, es la posición de cada quien, insisto. AETAI está en toda la libertad de presentar su posición como gremio y tratar de... Todos los gremios siempre van a querer conseguir personal, o sea, ganancias personales, todos. Lamentablemente es así. Siempre. En todo el mundo, ¿ah? Nadie lo va a hacer por desinterés. En todo el mundo. No hay forma alguna que no sea en todo el mundo. Exacto. ¿Usted diría que al dar tanta injerencia en el sistema político, en la Cámara de Comercio, atenta contra los intereses del Estado? No, es que una cosa es injerencia política, y injerencia política como tal no tiene. Lo que tiene es
alcance de poder presentar propuestas, más no una injerencia en la que diga yo voy a poner a tal ministro. No, en ese caso no, pero me refería no a la gobernabilidad, me refería más al tipo, un ejemplo, ¿no? El gremio tal, decide querer tener una injerencia política en el gobierno, en el Congreso, con tal de que, bueno, que se reduzcan los impuestos a una especie de, a un tipo de empresa, ¿no? Y el Congreso debate en tal ley en base al informe técnico que entregó tal gremio, y al final, bueno, deciden aprobarla, ¿no? Ya, es que, a ver, para la aprobación de una norma que pueda tener, como acabas de decir tú, algún tipo de incidencia en el lado tributario, Sí. uno va a ir obligatoriamente a la Comisión de Economía del Congreso, la cual a su vez tiene la obligación de escuchar el informe técnico del Ministerio de Economía. Ya. Por más que el gremio, y de hecho muchos gremios lo hacen, Sí. que quieren que los exoneren de algún pago de un tributo o algo, sustentado técnicamente, suele ser rechazado por este informe técnico del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía todos los años, bueno, cada 2 años se aprueba el marco macroeconómico multianual, en el cual se establecen, entre uno de los temas, cuántas y el monto total de exoneraciones que afectan la caja fiscal, es decir, la recaudación fiscal. Antes estuvo en los 13.000 millones, esto fue el año 2011-2012. Hoy está en los 22.000 millones. Es decir, 22.000 millones que se deja recaudar. Entonces, no es que un gremio pueda alegremente decir, ay, yo quiero evitar pagar este impuesto, porque por más que trate de hacerlo, el Ministerio de Economía y Finanzas es nuestro cajero celoso. Desde el año 1992 viene con esa misión de ser el cajero celoso. ¿Y antes del 92? ¿Qué era? No, antes del 92 el Ministerio de Economía no tenía el peso que tiene ahora. Ya. El ejemplo lo pueden dar aquellas personas que que tengan 50 años o más, y van a poder recordar cómo el señor Manuel Ulloa Elías, que fue ministro de Economía en el segundo gobierno de Belaúnde, por más que era el ministro de Economía, no tuvo tanto peso como el premier, que era el señor Álvaro Landini, quien hizo y deshizo en nuestro país. Y el ministro de Economía no tenía ese peso. Hoy, el ministro de Economía es el señor ministro de Economía, sea hombre o mujer. ¿Cuál fue el objetivo que le impulsó ahí a ejercer la carrera? ¿Por qué usted ¿Alguna eligió experiencia? Porque la típica, cada uno de nosotros podemos tener una forma distinta de recibir el llamado, entre comillas, pero te puede gustar fundamentar tus argumentos desde pequeño o desde una determinada etapa de tu vida en que tú has querido que las cosas sean justas, o de repente también en forma egoísta, tú has querido que las cosas sean como tú quieres. Y tú argumentas, y eso es algo que como que te puede orientar un poco a la carrera, un poco. Lo que tú dices, no al 100%. O sea, lo que tú dices, lo que tú argumentas, lo que tú propones, que sea aceptado. Esa es la parte egoísta. Sí. Y en principio de su carrera, ¿cuál fue su objetivo? Cuando recién salí de la carrera, yo salí de la universidad, soy egresado de la Universidad de San Martín, con especialización entre comillas, en Derecho Penal. Yeah. Pero yo he llevado 3 años de Derecho Penal, y he llevado 3 años de Derecho Procesal Penal, 1 año de Ejecución Penal. Entonces, en teoría, mi inclinación era hacia el Derecho Penal. Pero el ejercicio me enseñó que no me gustaba. Lo que tú ves en Derecho Penal y lo que tienes que aceptar no es algo que para mí me hacía sentir cómodo. O sea, es cosas que tú ves que son injusticias y que te sientes impotente, porque no depende por más que tú hayas estudiado y tú sepas bien que estás aplicando bien el Código Penal, el Código Procesal, estás pidiendo lo que es justo. A veces te topas con el mal día de un juez o de un fiscal, y ese mal día va a hacer que tu cliente, si es alguien humilde y que está injustamente encarcelado, la pase feas. Y lo más triste, y que gana, y tú ves después que los que ganan los casos son gente que más bien se pone a conversar con el fiscal o con el juez por fuera, y logran otros tipos de acercamiento. Entonces ya no es la ley
la que gana. ¿Es la amistad o es otros Siempre hay temas? algo bajo la mesa. Entonces, el derecho penal, tomando en cuenta lo que está en juego es la libertad de una persona, no es algo que a mí me gusta. Y el derecho civil, definitivamente, creo yo, en el derecho empresarial, sí, en el derecho civil, obviamente sí. Y en el derecho empresarial es algo que te permite ser un poco más abstracto en las cosas que ves, pero a la vez más concreto en los resultados. O sea, si tú asesoras bien a las empresas, si tu opinión puede permitir que se cierren buenos contratos, que permita que la empresa obtenga ganancias, y tú obviamente obtienes las ganancias que te corresponden por ser el abogado, eso es más interesante. Y después, en mi caso, el lado profesional el lado laboral fue el que me llevó al derecho aduanero y después al comercio internacional. Pero tuve la oportunidad de laborar en aduanas, ser parte de la tercera promoción de oficiales de aduana y después laborar en aduana de frontera, después aquí en el sector de lucha contra el contrabando y después ya cosas que no me gustaron, me preferí retirar de la institución. Ya. ¿Cuál sería su misión a corto plazo? En este caso, nosotros como dentro de la Cámara de Comercio somos un instituto que recién tiene 4 años y meses. Bueno, vamos a cumplir 4 años en diciembre como instituto. Yo tengo en la Cámara 3 años y 6 meses o 7 meses. Y lo que queremos es consolidar el instituto de manera tal que se haga un nombre, un prestigio en la comunidad empresarial, que seamos una fuente de referencia de lo que queremos y que a lo largo de los años nos podamos consolidar. Y temporalmente hablando, ¿en cuánto tiempo está planeado esto? Está planeado para lograrse los 8 años. Ya, Actualmente vamos a la mitad. A ese punto es el que quería llegar. ¿En cuánto temporalidad? Y en la pregunta, corto plazo se refiere de 1 a 2 o a 1 o 2 años. Depende cómo lo veas, hasta 5 años dependiendo del... Claro, depende de la magnitud. De la magnitud, sí. Ajá. Si es una institución, más años va a haber el corto plazo. Y personalmente, ¿algún objetivo propio? Bueno, a nivel de carreras, empezar a enseñar, aunque es difícil para mí porque no es tan fácil dirigirme o sea, volcar lo que pueda haber aprendido a lo largo de los años es un poco difícil. No es fácil. Sí me gustaría, pero es un poco difícil para mí por el momento. Eso es en el corto plazo. ¿En el mediano plazo? Mediano plazo, el poder llevar consultorías por fuera de manera tal que ya no tenga que depender de una institución. Yeah. Poder escoger los tiempos y poder ver las cosas como me gustan a mí verlas, necesariamente como la institución pueda tener. ¿Y qué demanda ese proyecto? ¿A qué demanda? Demanda tiempo, inversión y conexiones. Y las conexiones, no sé, por más que parezca que sí, no se hacen tan rápido. Y a largo plazo, o sea, de acá a 15 años. De acá a 15 años, yo calculo que aquí a 14 ya estoy jubilado, así que entonces, haber logrado lo suficiente como para jubilarme tranquilo. De aquí a 10 años, 9 años. Como te digo, está más pensado en el mediano plazo. Es que, insisto, o sea, yo ya tengo 51 años. O sea, entonces ya mi largo plazo, que pudiera ser 15 años, bueno, yo espero ya pues estar jubilado tranquilo descansando. Bueno, y de esa manera concluimos con esta entrevista. Muchas gracias. A ustedes.